Estimados estudiantes, espero que tengan un buen día. Mi nombre es Luis Diego Yaipen González, docente del curso de Pensamiento Lógico Matemático de la Universidad Señor Esipán. En este caso vamos a comentar acerca de una tabla de distribución de frecuencias para datos cuantitativos. Vamos a desarrollar un ejemplo, el cual menciona lo siguiente. Este caso es acerca del número de días de ausencia laboral durante el último año en una muestra de 80 trabajadores de la empresa Bacardi Sac. Muy bien, este caso también ha sido desarrollado dentro de las sesiones de clase del curso. Muy bien, tenemos nosotros pues básicamente el dato, acerca de el número de ausencia laboral, de 80 trabajadores de la empresa Bacardi Sac, Como lo menciona el ejercicio, esto es una muestra de 80 trabajadores. El ejemplo no me indica el número total de trabajadores de la empresa Bacardi Sac, pero sí me indica que es básicamente una muestra, Recordemos que la muestra tiene que ser una muestra significativa y tomada al azar. Muy bien. En esta oportunidad, cuando se le preguntó al trabajador número 1 cuántos días de ausencia laboral ha tenido durante el último año, la persona ha respondido 8. ¿Ok? La persona número 2 o el trabajador número 2 ha respondido 7 días de ausencia laboral, el trabajador número 3 10 días de ausencia laboral, y de esta manera podemos ir encontrando toda la información que se ha podido obtener acerca de esta variable en la muestra de 80 trabajadores. Bien, esta es nuestra data, esta es nuestra base de datos con la que nosotros vamos a elaborar la tabla de distribución de frecuencias. Muy bien, hay que tener en consideración algunos datos, La población, ¿quién es la población? Obviamente todos los trabajadores de la empresa Bacardi Sac. ¿Cuál es la muestra? La muestra son solamente los 80 trabajadores, a los que se le ha desarrollado la pregunta y obviamente han dado justamente estos valores como respuesta. La variable es el número de días de ausencia laboral durante el último año de los trabajadores de la empresa Bacardi Sac, la cual es un tipo de variable cuantitativa, del tipo discreta. ¿Ok? Debemos de sacar unos datos. Estos datos son, por ejemplo, el rango. ¿El rango qué cosa viene a ser? El rango es la diferencia entre el mínimo y el máximo valor de la variable. Si nosotros nos ubicamos en la tabla que me da los valores del número de días de ausencia laboral, podemos encontrar que el menor número o el mínimo número que se puede encontrar en esta base de datos es 2, mientras que el máximo valor es 32. Por lo tanto, nosotros podríamos decir aquí el rango es la diferencia entre estos dos valores. 32 menos 2 me está quedando 30 unidades para el rango. El número de intervalos, el número de intervalos que se va a representar con la letra K, tiene una fórmula. Esta fórmula es 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo de n, donde n viene a ser el número de datos. En este caso, n asume el valor de 80 porque son 80 los datos que tenemos de los trabajadores de la empresa Bacardi Sac. Bien, al desarrollar este ejercicio tenemos 1 más 3.322 por el logaritmo de 80 y me está quedando un resultado de 7.32, Que aproximadamente viene a ser 7. Ok, entonces la fórmula lo que recomienda para este caso son 7 intervalos. Ok, pero simplemente por comodidad, por el rango que hemos obtenido de 30 unidades, vamos a tomar que el número de intervalos sería 6, que es el número más cercano, de tal manera que podamos llegar a obtener una amplitud de intervalo entero. ¿Cuál es el caso de tomar el valor del número de intervalo 6? Que la amplitud del intervalo me quede un número entero. Si ustedes se dan cuenta, el tamaño del intervalo a trabajar sería rango sobre el número de intervalos. Entonces, la intención es que la amplitud, el valor de la amplitud me quede un número entero.
¿Por qué? Porque es muchísimo más sencillo de trabajar. Si nosotros hubiésemos trabajado la división 30, que es el rango, entre el número de intervalos, que es 7, entonces la amplitud no hubiese quedado exacta. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta, simplemente por comodidad se asume un número que me dé una amplitud entera, ¿no? Para que al momento de desarrollar la tabla, pues obviamente sea muchísimo más sencillo de trabajar. ¿Bien? Es la única, es la intención que se ha tenido al tomar un número menor en el número de intervalos. ¿Bien? Aquí tenemos el desarrollo de la tabla de distribución de frecuencias que la vamos a explicar, ¿no? Aquí en el Excel, que es básicamente donde se ha trabajado, ¿no? Entonces, el número de intervalos, como ya lo hemos mencionado, son básicamente 6 el número de intervalos. En el intervalo de clase se van a considerar, ¿no? Estos espacios en donde vamos a ir desarrollando nuestra frecuencia absoluta. En este caso, tomamos para el primer intervalo el menor número obtenido de la base de datos, que fue 2. Si le sumamos 5, que es el número de la amplitud, llegamos al valor de 7. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, en este caso 2 cerrado hasta 7 abierto, ¿no? ¿Para qué? Para que en el siguiente intervalo vaya desde 7 cerrado hasta 12 abierto, ¿no? El siguiente intervalo iría de 12 a 17 abierto, el siguiente intervalo de 17 a 22 abierto, ¿no? El siguiente intervalo de 22 cerrado hasta 27 abierto y el último intervalo que sería de 27 a 32, pero en este caso la última parte se está considerando cerrado, porque si tenemos un valor, ¿no? Específicamente para 32, ¿no? Días de ausencia laboral, así que ese dato tendría que estar enmarcado dentro de este último casillero. Bien, entonces no podríamos considerar, por ejemplo, aquí 2 veces 7 cerrado en el primer intervalo y cerrado en el segundo intervalo, porque nos crearía una disyuntiva de dónde colocamos ese dato de 7 unidades, ¿no? En este caso, en el primer intervalo, ¿cuáles son las cantidades que se toman? Bueno, se considerarían todos los trabajadores, ¿no? Que tienen días de ausencia laboral, por ejemplo, con cantidades de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6. El de 7 ya no se considera porque para empezar es un intervalo abierto en 7, ¿no? Entonces no van a estar considerados dentro de este primer intervalo de clase. Van a estar considerados los de número 7 en el segundo intervalo de clase. Bien, entonces si nosotros sumamos todos los trabajadores que han tenido días de ausencia laboral de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6 van a sumarme un total de 25. En el segundo intervalo, si sumamos todos los trabajadores que tienen días de ausencia laboral de 7, de 8, de 9, de 10 y de 11, van a sumar un total de 13. Lo mismo ocurre para el resto de intervalos, ¿no? Entonces, esto básicamente lo que me ofrece es la frecuencia absoluta. Estos datos obviamente van a salir ¿de dónde? Van a salir de nuestra base de datos, ¿ok? Muy bien, tenemos entonces, permítanme aquí, ya la frecuencia absoluta. Recordemos aquí que la marca de clase no es más que el punto medio de los extremos de cada uno de los intervalos, ¿no? Simplemente se saca un promedio aritmético simple, 2 más 7, 9, entre 2 me da 4.5. Lo mismo para cada marca de clase. Tenemos ya la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que no es más que la suma de las frecuencias absolutas. Si ustedes se dan cuenta, este primer casillero es el mismo, ¿no? Que la frecuencia absoluta, pero dentro de la frecuencia absoluta acumulada, aquí tenemos 38, que sería la suma de 25 más 13, ¿no? Aquí 58, que sería 38 más 20, tenemos 58, 68 también la suma, ¿no? 74 y finalmente 80. Muy bien, tenemos también nuestra frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es más que la división entre la frecuencia absoluta y el número total de datos, que son 80. Muy bien, aquí como ustedes se pueden dar cuenta en la parte superior, ¿no? Sería 25 sobre 80, quedándome 0.31.
La frecuencia relativa siempre se va a mostrar de manera decimal, ¿no? En este caso la recomendación es 2 cifras decimales, pero si nosotros queremos ser muchísimo más precisos, queremos más cifras decimales, se puede trabajar fácilmente. Estamos desarrollándolo en Excel, ¿no? Y simplemente aumentamos el número de decimales, ¿no? Si quisiéramos trabajarlo de esa forma. Muy bien, la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Simplemente me indica aquí que vamos a ir tomando justamente la suma de los valores de la frecuencia relativa. Y obviamente si nosotros sumamos la frecuencia relativa, el número que voy a obtener va a ser 1. Y el último casillero dentro de la frecuencia relativa acumulada, si ustedes se dan cuenta, también debe ser 1. Bien, seguimos a la siguiente, frecuencia relativa porcentual, ¿no? Aquí básicamente tomamos la frecuencia relativa, la copiamos, pero la vamos a dar de manera porcentual, ¿no? En este caso, si yo multiplico 0.31 por 100, en este caso por 100%, voy a obtener 31%, ¿no? 0.16 lo multiplico por 100%, obtengo 16%. Finalmente, todos estos casilleros me deben de sumar, ¿cuánto? 100%. Y por último, la frecuencia relativa porcentual acumulada, que no es más que la suma de los casilleros de la frecuencia relativa porcentual. El último casillero obviamente me tiene que dar ¿cuánto? El 100%. Muy bien. Una vez que ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias, podemos obtener los gráficos estadísticos referentes al tema, ¿no? Que en este caso es el número de días de ausencia laboral durante el último año de los trabajadores de la empresa Bacardi Sac, ¿no? Si yo, por ejemplo, me ubico aquí sobre el gráfico, ¿no? Me puedo dar cuenta de que se han utilizado los intervalos de clase, ¿no? Y la frecuencia relativa porcentual. Perfecto. También se pudo haber trabajado de repente con el intervalo de clase o con la marca de clase también, porque esta marca de clase me representa el intervalo, ¿no? Y la frecuencia absoluta. Por ejemplo, seleccionamos ambas columnas, ¿no? Y podemos obtener aquí, ¿no? Un gráfico, ¿no? Puede ser un gráfico de barras vertical, horizontal, ¿no? Bueno, aquí el mismo Excel te ofrece justamente esas posibilidades, ¿no? Entonces podemos llegar a obtener, por ejemplo, ese tipo de gráficos. Luego, aquí con los elementos de gráfico podemos de repente, ¿no? Acomodar lo que nosotros necesitamos, ¿no? Para una mejor presentación de nuestros datos, ¿ok? Listo. Pero vamos a quedarnos básicamente con este gráfico, que es lo que se ha obtenido acerca de la tabla de distribución de frecuencias. Muy bien, podemos obtener que el número de trabajadores, o en este caso el porcentaje de trabajadores con menor a 7 días de ausencia laboral me representa un 31%, ¿no? Podríamos distinguir que el número de trabajadores de mayor a 27 días de ausencia laboral me representa un 8%. Obviamente, este gráfico me ayuda a la toma de decisiones dentro de la empresa, si es que obviamente se estaría presentando justamente el caso. Muy bien, perfecto. Espero de que les haya podido servir de ayuda este pequeño video. Bien, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos.